Paz Inverencial, buenas tardes para todos los hermanos que nos escuchan en Colombia, en América Latina y en algunas partes de continentes como Asia, Europa y África. Vamos a continuar con la cátedra titulada El mundo de la mente. Esta cátedra la hemos considerado fundamental para que los estudiantes a nivel de segunda cámara y los que puedan entender a nivel de primera cámara pues nos escuchen. Esta enseñanza es muy interesante porque nos sirve para prepararnos mejor para hacer un buen trabajo psicológico, conociendo las guaridas del ego, conociendo los resabios del ego, conociendo los hábitos del ego, conociendo los instrumentos que el ego usa para tratar de mantenernos esclavizados. Dice el maestro lo siguiente, pero vamos un poco más lejos, hay una mente diferente, está hablando de las dos mentes, la mente intermedia y la mente sensual, pero aquí nos dice, pero vamos un poco más lejos. Hay una mente diferente a la mente sensual. Quiero referirme en forma enfática a la mente intermedia. En esa mente intermedia encontramos las creencias religiosas de todo tipo. Obviamente los datos aportados por las religiones al fin y al cabo tienen cabida en la mente intermedia. Y por último existe la mente interior. La mente interior en sí misma y por sí misma funciona exclusivamente con los datos aportados por la conciencia del ser. Aquí podríamos decir que esta mente interior funciona con los datos aportados por las percepciones interiores que se derivan del ser. Esa sería la explicación que encontraríamos para entender este proceso. Dice el maestro lo siguiente. La mente interior no podría jamás funcionar sin estos datos que le proporciona la conciencia interior del ser. Es decir, si el ser no nos proporciona los datos para que la mente interior los pueda llevar al intelecto y a la máquina humana, a los tres cerebros, pues es muy difícil, muy complicado. He ahí las tres mentes. La mente sensualista en el Evangelio es conocida con todas sus teorías y demás como la levadura de los saduceos. Jesús el Cristo advierte diciendo, cuidados de la levadura de los saduceos, es decir, de la doctrina materialista ateísta, como la dialéctica marxista. Ese tipo de doctrinas corresponde exactamente a la doctrina de los saduceos, de que nos hablaba el Cristo, mas también advierte el Señor de perfección sobre la doctrina de los fariseos. Esa doctrina de los fariseos corresponde a la mente intermedia. Entonces, hemos venido insistiendo mucho en este proceso para que todos los estudiantes que nos escuchan tengamos la absoluta claridad de que hay tres mentes, pero que hay dos mentes que son las que usamos los habitantes de este planeta en su gran mayoría, porque es muy escaso aquel individuo de la sociedad planetaria que está usando la mente interior. Eso es muy complicado. Para poder llegar a ese punto, tendría que ser un turilla o tendría que ser un maestro muy exaltado, que ya no le interesa esos datos que le aportan los cinco sentidos, porque él tiene desarrollados los siete sentidos superiores y con esos siete sentidos superiores se conecta fácilmente con la mente interior. Esa es la triste realidad, pero lamentablemente nosotros estamos convencidos que con la mente que tenemos, el intelecto y demás, podemos saberlo todo, pero eso es una equivocación. Nosotros no sabemos sino las cosas que nos aporta el centro formativo. Y el centro formativo lo que hace es aportar o formar conceptos e ideas con los datos que le aportan los cinco sentidos. Eso es todo. De manera que es imposible que esta mente pueda darnos alguna explicación mucho más profunda. Esa doctrina de los fariseos corresponde a la mente intermedia. ¿Y quiénes son los fariseos? Son aquellos que asisten a sus templos, a sus escuelas y religiones, sectas, etc., para que todos los vean. Escuchan la palabra, pero no la hacen en sí mismos. Son como el hombre que se mira en un espejo, únicamente asisten para que otros los vean, pero nunca trabajan sobre sí mismos.
y eso es gravísimo. No se contentan con las meras creencias, no les interesa la transformación íntima total, pierden su tiempo miserablemente. Tanto a los saduceos, a sea los que estamos siempre usando la mente sensual, y los que están usando la mente intermedia, pues no les interesa o no han despertado ese proceso de querer verdaderamente hacer una búsqueda de la mente interior. Por esa misma razón, es muy difícil que se pueda avanzar. Nos dice el maestro lo siguiente. Decía el maestro Jesús, alejémonos de la levadura de los saduceos y de los fariseos y pensemos en abrir la mente interior. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo abriremos la mente interior? Pues sabiendo pensar psicológicamente. Así se abre la mente interior y esta funciona con los datos de la conciencia superlativa del ser. Entonces se experimenta gracias a eso la verdad de los diversos fenómenos de la naturaleza. Con la mente interior podemos contemplar a la naturaleza en toda su forma integral. Nosotros observamos una planta, un árbol, un animal o las nubes o cualquier otro aspecto de la naturaleza, pero no lo conocemos profundamente. Solo conocemos lo que nos aportan los 5 sentidos. A través de ellos es que el centro formativo elabora sus conceptos de contenido. De resto, no hay nada que hacer, hermanos. Ahí no tenemos ninguna posibilidad. Y miren ustedes que aquí se deriva otra cosa muy grave. Y es que, ¿cómo probarles a las gentes que nos piden que les demostremos que existe esa mente interior o que le demostremos que los 5 sentidos no aportan nada sobre los misterios que están más allá de las 3 dimensiones? Pues eso es imposible, porque si no tenemos ni siquiera una noción ni un conocimiento mínimo de lo que es la mente interior, pues menos podremos demostrarle a nadie nada. Eso es imposible, aunque querramos demostrarle, aunque quisiéramos decirle que ahí hay algo muy interior, que ese árbol es el cuerpo físico de un elemental, que ese elemental está compuesto de tantos átomos, de tantas células, etcétera, etcétera. Eso no lo podemos hacer, es imposible. Nos explica el maestro lo siguiente. Alejémonos de la levadura de los saduceos y de los fariseos y pensemos en abrir la mente interior. ¿Cómo la abriremos? Pues sabiendo pensar psicológicamente. Aquí se introduce un concepto que no lo he encontrado yo en los libros académicos, y es el pensar psicológico. El pensar psicológicamente implica, obviamente, una explicación profunda, porque ¿cuál es el otro pensar? Es el que usamos nosotros comúnmente, que es un pensar lógico, un pensar racional. Y eso es lo que le gusta a la mayoría de las gentes cuando nosotros les estamos hablando. Lo que quieren es que les expliquemos al alcance de su manera de entender, pero muchas veces, aunque expliquemos eso en forma sencilla, pues es difícil que lo podamos procesar. Eso le sucedió al mismo Jesús el Cristo. Cuando hablaba a las multitudes, recuerden que ustedes en la Biblia van a encontrar unas frases que son repetitivas por el Maestro Jesús. Cuando terminaba sus pláticas, él siempre decía, el que tenga oídos que oiga, que el que tenga ojos que vea. Y entonces mucha gente asimilaba esto era con la gente que era sorda o la gente que era ciega. Pero esa sordez, esos personajes que no escuchaban, que no oían, no era que fueran sordos, es que están limitados porque están apegados solamente a la mente sensual y a la mente intermedia. Por eso no pueden oír ni pueden ver. ¿Qué es lo que no pueden oír ni ver? El contenido profundo
de las palabras del Maestro Jesús y el escuchar muy bien todo ese proceso que el Maestro explicaba y cómo demostraba las cosas. Solo cuando él hacía un milagro, la gente podía entender, porque la única explicación que tenía ese hecho es que nada de lo que pudiera hacer y manejar la mente intermedia y la mente sensual podrían hacer ese proceso de curar a un enfermo, sanar a un paralítico, etcétera, etcétera. Entonces él nos explica lo siguiente. Con el pensar psicológico, cuando somos capaces de abrirnos, pues sabiendo pensar psicológicamente, así se abre la mente interior y esta funciona con los datos de la conciencia superlativa del ser. Es decir, ya nos damos cuenta que para poder pensar psicológicamente no podemos basarnos en los conceptos de contenido elaborados por el centro formativo o la memoria mecánica. Eso no funciona, hermano, así no es. Aquí viene entonces un contraste, una especie de rebelión que hace el estudiante de esta enseñanza contra las enseñanzas académicas, que fue con las que nos educaron y nos prepararon dizque para poder aprender y defendernos en la vida. Y eso es cierto. No negamos que hay que aprender un arte, hay que aprender un oficio, hay que tener una profesión. Debemos ser ilustrados, cultos, es decir, educarnos en las ciencias académicas. Pero eso es para vivir en este mundo, para poder sostenernos en este mundo. Pero ¿cómo hacemos para que conjuntamente con ese sostenernos, con ese prepararnos, podamos también ir preparando la manera de que en nosotros hayan unos valores del ser y no solamente los valores del saber, que normalmente se vuelven o se mezclan con los antivalores que tienen precisamente las fuerzas negativas que hacen que nosotros perdamos perfectamente la capacidad ya no de racionar, el raciocinio allí está al servicio del ego y no del ser, y ese es el problema grave que tenemos. Entonces, obsérvese con cuidado que cuando hablamos de la mente interior, se está considerando que esa mente se alimenta de los datos que le suministra la conciencia superlativa del ser. Entonces se experimenta gracias a eso la verdad de los diversos fenómenos de la naturaleza, es decir, aprendemos a conocer la naturaleza en toda su expresión. Si nosotros lográramos despertar conciencia, veríamos perfectamente la manifestación de los átomos y células de cualquier objeto, llámese animal, planta, persona, etcétera, etcétera. Con la mente interior abierta, podemos nosotros hablar, por ejemplo, sobre la ley del karma, ya no por lo que se diga o se deje de decir, sino por la experiencia directa, es decir, porque eso lo vemos, lo estamos palpando y lo podemos contar. También con la mente interior abierta quedamos suficientemente preparados para hablar sobre la reencarnación, sobre la ley del eterno retorno de todas las cosas, o sobre la ley de la transmigración de las almas, etcétera, etcétera. Pero de hecho, no basados en lo que leímos o lo que escuchamos de algunos autores, sino en lo que por sí mismos experimentamos en forma real y directa. Eso es obvio. O sea, cuando se logra trabajar con la mente interior, entonces ya nosotros no tenemos necesidad de leer nada ni de escuchar nada. ¿Por qué? Porque podríamos usando la mente interior, explorar la historia no solamente de nuestro país o de la raza, sino de la aparición y la formación de los universos, la formación de la creación, etcétera, etcétera. Tantos misterios, el misterio del alma, el misterio de la muerte, el misterio de la vida, etcétera, etcétera. Sería muy interesante poder manejar eso.
Miren lo que nos dice el maestro. Don Emmanuel Kant, el filósofo, hace una distinción entre la crítica de la razón subjetiva y la crítica de la razón pura. Estas explicaciones que escribió este gran filósofo son muy interesantes porque conllevan a sustentar la enseñanza que nos está dando el maestro Samael en este proceso de la era de Acuario con toda su doctrina que dejó esparcida y contenida en muchísimos libros, en audioconferencias y en videos, etcétera, etcétera. Nos explica el maestro entonces que don Emmanuel Kant, el filósofo, hace una distinción entre la crítica de la razón subjetiva y la crítica de la razón pura. No hay duda de que la razón subjetiva racionalista jamás podría aportarnos nada que no perteneciese al mundo de los cinco sentidos. Está bien claro eso, muy claro, que ojalá lo entendamos, de que no hay duda de que la razón subjetiva racionalista jamás podrá aportarnos nada que no pertenezca al mundo de los cinco sentidos. Es imposible para la razón subjetiva aportar conocimientos diferentes a los que ella obtiene por medio de los cinco sentidos. El intelecto por sí mismo es racionalista y subjetivo. ¿Por qué razón? Porque el intelecto está al servicio de los que suministran esos datos. Los cinco sentidos recogen que todo lo que emana de la mente sensual y la mente intermedia. Y ya nosotros a nivel de esta enseñanza, a nivel de segunda cámara, sabemos que lo que le aporta, los sentidos recogen información que les da el ego. Y el ego da información general de él y a través muy sutilmente de los mensajes del ego. Entonces esos mensajes son los que siguen alimentando y aumentando los agregados psicológicos o generando nuevos agregados psicológicos. Miren ustedes lo grave del asunto. Por eso la razón subjetiva no puede aportarle nada con el mero racionalismo. ¿Por qué? Porque esta razón subjetiva con su racionalismo pertenece al ámbito de los cinco sentidos. El intelecto por sí mismo es racionalista y subjetivo. Siempre que oye un tema sobre reencarnación, sobre el karma, exigirá pruebas, demostraciones. Óigase bien eso. Eso es muy interesante. El intelecto por sí mismo es racionalista. El intelecto por sí mismo es racionalista. Y subjetivo. No solamente razona, sino que se fundamenta en las cosas subjetivas que le dan los cinco sentidos. Siempre que oye un tema sobre reencarnación, sobre el karma, exigirá pruebas, demostraciones. Las verdades que solo pueden ser percibidas por la mente interior no podrían, vean ustedes, ser demostradas a las mentes sensualistas. Exigir pruebas, eso, en el mundo sensorial externo, equivale a exigirle a un bacteriólogo que estudie los microbios con el telescopio, así como exigir a un astrónomo que estudie astronomía con un microscopio. Oigan bien, es eso, pues es un ejemplo muy práctico y muy claro que el maestro dice. ¿Cómo puedo yo decirle a una persona que tiene X microbio en su cuerpo si no lo puedo ver ni él lo puede ver? Tengo que valerme de un aparato que se llama el microscopio para así de esa manera entrar nosotros a demostrarle que sí están esos elementos ahí. ¿O cómo podría decirle yo a una persona que mire el planeta Venus o el planeta Mercurio o el planeta Orión, etcétera, etcétera, si yo no tengo un telescopio para que él lo pueda captar
con su vista que no alcanza a llegar hasta allá. Ahí está pues muy clara la explicación de por qué la mente sensual y la mente intermedia no pueden explorar las cosas que están mucho más allá de este mundo físico tridimensional. Los temas, dice, los temas como el de la reencarnación, el karma, la vida post-mortem, etc., son de hecho exclusividad de la mente interior, jamás de la mente sensual. Claro, cuando uno desconoce esta enseñanza que está dando el maestro, pues uno se queda corto para poder argumentarle a una persona el por qué no puede avanzar y despertar conciencia. Pues no puede despertar conciencia porque no está trabajando en el camino correcto que le va a permitir acercarse a trabajar con la mente interior y desechar el trabajo con la mente sensual y la mente intermedia. La mente sensual y la mente intermedia se expresan a través del concepto lógico, mientras que la mente interior se expresa a través del concepto psicológico, o mejor, del pensar psicológico. Ahí está la explicación más clara, no se le podría dar. A la mente interior se le puede demostrar, pero ante todo se le exige al candidato que haya abierto su mente interior. Si no la ha abierto, ¿cómo haríamos para hacerle una demostración de ese tipo? Imposible, ¿verdad? Claro. Si él no tiene mente interior, ¿cómo hago yo para poderle demostrar esos fenómenos, esos misterios que están más allá de la vida, o sea, los misterios de la muerte, el misterio de las leyes como la ley del karma, o la ley de causa y efecto, o la ley de recurrencia, o la ley de la transmigración de las almas? Es imposible, hermanos, no es posible demostrarle eso al estudiante. Vean ustedes. Dice el maestro, visto esto con claridad, conviene que ahondemos un poco ahora en la cuestión de las facultades. Aquí ya el maestro nos invita a estudiar la mente que tiene verdaderas facultades para explorar esos misterios. Porque la mente intermedia y la mente sensual tiene la facultad intelectual. Pero miren ustedes que la mente interior, vamos a ver aquí facultades que el maestro nos va a enseñar y nos va a entregar. Visto esto, con claridad conviene que ahondemos un poco ahora en la cuestión de las facultades. Facultades, claro, de él. Un intelecto por sí mismo es una de las facultades más toscas en los niveles del ser. Es decir, la facultad intelectual que nos dieron a nosotros es muy tosca, muy rudimentaria, viéndola desde el punto de vista del análisis con la mente interior, con el pensar psicológico. Por eso se puede decir eso. Un intelecto por sí mismo es una de las facultades más toscas de los niveles del ser. Si lo queremos volver todo intelecto, jamás llegaremos a la aprehensión de las verdades cósmicas. La aprehensión de con las facultades instintivas de las verdades cósmicas. Aquí hay una facultad o hay varias facultades que no son posibles administrarlas por medio del simple intelecto, por la facultad intelectual. Dimos, visto esto con claridad, conviene que ahondemos un poco ahora en la cuestión de las facultades. Un intelecto por sí mismo es una de las facultades más toscas de los niveles del ser. Si le queremos volver todo intelecto, jamás llegaremos a la aprehensión de las verdades cósmicas. Si todo se vuelve intelecto, nunca podremos llegar a las verdades cósmicas, a las verdades que están mucho más allá de estas tres dimensiones. Esa es la verdad. Indubitablemente, existe más allá del intelecto otra facultad de cognición. Quiero referirme esta vez en forma enfática a la imaginación.
Mucho se ha subestimado a tal facultad. Algunos hasta la denominan despectivamente la loca de la casa. Título injusto, porque si no fuera por la imaginación, no existiría la grabadora, el automóvil, el ferrocarril, etcétera, etcétera. Es decir, fíjense ustedes cómo el maestro no subestima bajo ningún punto de vista la existencia de estos elementos que la ciencia considera adelantos modernos. Y es así. Si no existiese la imaginación, pues no podría trabajar el ser humano desarrollando muchas cosas, como una simple vivienda, un puente, una canalización de un río, etcétera, etcétera. Todo eso requiere de la imaginación. Y miren lo que nos habla aquí. Nos explica el maestro lo siguiente. El sabio que quiere hacer un invento tiene primero que imaginárselo, luego plasmar esa imagen en el papel. El arquitecto que quiere una casa tendrá primero que imaginarla y después la podrá trazar en el plano. De esta manera que la imaginación ha permitido crear todo invento, no es pues algo despreciable, claro. Que hay varias clases de imaginación, no lo podemos negar. Aquí se introduce un concepto muy importante para que los estudiantes de la enseñanza, y en especial aquellos que quieren avanzar mucho, tomen en cuenta que hay varias clases de imaginación. Vean ustedes, que es muy importante. Que hay varias clases de imaginación, no lo podemos negar. La primera podríamos denominarla imaginación mecánica. A la primera imaginación se le denominaría imaginación mecánica. Y ya esa palabra de imaginación mecánica nos invita a tener una reflexión. Digan ustedes. Dice lo siguiente. No lo podríamos negar. La primera de estas clases de imaginación, no lo podemos negar. La primera, dice el maestro, podríamos denominar la imaginación mecánica. Tal tipo de imaginación es la misma fantasía. ¿Cómo nos cuesta de trabajo a nosotros, los que estudiamos las obras del maestro, retener complementariamente todos los escritos y conceptos que él nos da? Nos queda difícil porque lamentablemente nosotros tenemos muy dispersa nuestra facultad intelectual por una simple razón, porque la facultad intelectual la manejan los agregados psicológicos. Por eso se habló y se habla de una imaginación mecánica. Y esa imaginación mecánica es la que conocemos los estudiantes gnósticos como la fantasía, pero que el común de las gentes le rinde culto a la fantasía. Y hablan de una palabra que es derivada de eso que se llama fantástico. Y entonces todo lo que ven, así como muy especial, le dicen, uy, fantástico. Pero no tienen ni idea por qué lo llaman fantástico. Entonces quedamos en que tal tipo de imaginación es la misma fantasía. Obviamente ella está constituida por desechos de la memoria y es hasta perjudicial. Aquí hay algo que debemos recordar. El maestro nos explica en la cátedra del mundo de la mente que claramente la memoria mecánica es el depósito de todas las cosas que se elaboran como conceptos de contenido mediante el centro formativo. Y aquí ya nos está hablando el maestro claramente que esta fantasía
está constituida por desechos de la memoria mecánica, obviamente, y es hasta perjudicial, mas existe en verdad otro tipo de imaginación. Es esta en realidad la imaginación intencional, oigan la palabra, intencional. Eso quiere decir que no es una imaginación que marcha al capricho de lo que le manipulen el centro intelectual o los tres cerebros con base en lo que allí se encuentra, que son los agregados psicológicos, que esos pueden manipular. No se trata de eso, hermanos. Aquí tenemos que ser claros, que la imaginación de que aquí nos habla el maestro, este tipo de imaginación está más allá, nos dice muy claro que el tipo de imaginación mecánica es la fantasía y que obviamente ella está constituida por desechos de la memoria y es hasta perjudicial. Mas existe en verdad otro tipo de imaginación. Es esta en realidad la imaginación intencional, o sea, la imaginación consciente. ¿Por qué es consciente la imaginación intencional? Porque usted la está dirigiendo, porque usted la está vigilando, porque usted la está confrontando con no con el raciocinio solo del intelecto, o sea, de la lógica y la razón, sino que la está constatando también con la expresión de esos datos que tienen que aportar esta imaginación consciente y que al ser datos que vienen directamente no de la personalidad ni el ego, sino de esa mente interior. Entonces ahí sí podríamos estar hablando de una imaginación consciente, de una imaginación intencional. Es por eso que es tan importante dejar claro ese proceso. La naturaleza misma posee imaginación, eso es obvio. Si no fuera por la imaginación, todas las criaturas de la naturaleza serían ciegas, claro, porque no pueden imaginar nada, se convierten en ciegas. Por eso en algunas partes, cuando se habla de la imaginación consciente, se dice que imaginar es ver, pero claro, ese imaginar es ser consciente, intencional. La imaginación, dice aquí el maestro, en esta parte. La naturaleza misma posee imaginación, eso es obvio. Si no fuera por la imaginación, todas las criaturas de la naturaleza estarían ciegas. Gracias a esa poderosa facultad existe la percepción, se forman las imágenes. Gracias a esa poderosa facultad existe la percepción, se forman las imágenes en el centro perceptivo del ser o centro perceptivo de las sensaciones. Aquí voy a retroceder un poco para que hagamos un análisis cuando hemos estudiado el origen de las sensaciones. Y aquí me doy cuenta que el maestro nos está llamando a que le prestemos atención a un centro perceptivo. Y ese centro perceptivo corresponde a la imaginación dirigida o a la imaginación consciente. Fíjense ustedes. La naturaleza misma posee la imaginación. Eso es obvio. Si no fuera por la imaginación, todas las criaturas de la naturaleza estarían ciegas. Gracias a esa poderosa facultad existe la percepción. Óigase bien. Si no fuera por la imaginación, no habría percepción. Gracias a esa poderosa facultad existe la percepción. Se forman las imágenes en el centro perceptivo del ser o centro perceptivo de las sensaciones. Centro perceptivo del ser. Aquí me viene algo muy interesante y es que nosotros tenemos que entrar desde ya a conocer ese centro perceptivo de las sensaciones o centro perceptivo del ser, porque es que aquí nos lo está mencionando el maestro como el centro perceptivo del ser. Y esto es muy importante que lo tengamos bien claro. Gracias a esa poderosa facultad
existe la percepción. Se forman las imágenes en el centro perceptivo del ser o centro perceptivo de las sensaciones. O sea, que cuando estamos trabajando conscientemente, dirigiendo a la imaginación en forma intencional, ahí tiene que aparecer en nosotros la percepción, el centro perceptivo de las sensaciones, que es el mismo centro perceptivo del ser. Qué interesante esta enseñanza que nos está aquí difundiendo y desmenuzando nuestro maestro. La naturaleza misma posee imaginación, eso es obvio. Si no fuera por la imaginación, todas las criaturas de la naturaleza estarían ciegas. Gracias a esa poderosa facultad existe la percepción. Se forman las imágenes en el centro perceptivo del ser. Gracias, esto hay que entenderlo. La naturaleza misma posee imaginación, eso es obvio. Si no fuera por la imaginación, todas las criaturas de la naturaleza estarían ciegas. O sea, la misma naturaleza tiene la percepción. Si no la tuviese, entonces todas las cosas de la naturaleza serían ciegas, es decir, no tendrían ningún desarrollo, ninguna posibilidad de desarrollarlas. Si no fuera por la imaginación, todas las criaturas de la naturaleza estarían ciegas. Gracias a esa poderosa facultad existe la percepción. Se forman las imágenes en el centro perceptivo del ser o centro perceptivo de las sensaciones. Estoy haciendo énfasis en este punto porque lo considero vital. Si yo no le presto atención a esta enseñanza, a esta lectura, pues paso mecánicamente por encima de la enseñanza del maestro. Y el maestro, en cada frase, en cada palabra, nos recomienda el mismo que la leamos y la reflexionemos, la analicemos y la meditemos. Y aquí rápidamente yo estoy haciendo un análisis, una reflexión muy rápida y me doy cuenta de la importancia que tiene este punto que toca aquí el maestro. La naturaleza misma posee imaginación, eso es obvio. Si no fuera por la imaginación, todas las criaturas de la naturaleza estarían ciegas. Vean ustedes. Gracias a esa poderosa facultad existe la percepción, se forman las imágenes en el centro perceptivo del ser. Vean ustedes. O centro perceptivo de las sensaciones. Dos datos que nos dio aquí muy importantes el maestro y que si nosotros sabemos asociarlos en lo que hemos venido estudiando y practicando en la Escuela Psicológica Samaeliana, llegamos a la conclusión trascendente de que Él nos da todas las enseñanzas habidas y por haber, pero que para eso tenemos que tener en cuenta que no solamente existe la anatomía material de este mundo tridimensional de nuestros cuerpos, sino que también existe la anatomía de esos cerebros, de esa mente que es la parte pensante, la parte sintiente y la parte actuante. Y en cada de esos cerebros va a haber percepción de las sensaciones o va a actuar la percepción del ser. Lastimosamente, como nosotros no sabemos usar, o mejor, no hemos tenido el desarrollo para manejar la acción del ser sobre el saber, entonces se pierde toda la enseñanza a otras octavas superiores y nos quedamos con enseñanzas única y exclusivamente en el plano racional, o sea, en las octavas inferiores. Esa es la conclusión a la que podemos llegar con esto. Estamos leyendo esta parte que el maestro nos enseña, donde dice que gracias a la poderosa facultad existe la percepción, se forman las imágenes del centro perceptivo del ser, centro perceptivo de las sensaciones. La imaginación creadora de la naturaleza
ha dado origen a múltiples formas existentes en todo lo que es. Claro, ¿por qué? Ahora nos podemos explicar por qué un pintor puede desarrollar una hermosa pintura o un músico traer unas piezas musicales extraordinarias del mundo cósmico. Incluso se me ocurre que cuando usan la memoria mecánica con la imaginación eminentemente mecánica, entonces se van es para abajo y entonces traen a este mundo todas esas cosas que brotan de los mundos infradimensionales. Y entonces oye uno de esos grandes compositores de esa música arrítmica que solamente es posible para las mentes que están en esa densidad, con conceptos y criterios supremamente perversos que no tienen sentido. Ruego excusas por la pequeña interrupción, porque me ingresó una llamada y eso me interrumpió la conferencia. Pero puedo seguir hablándoles a ustedes de algo que estaba anotando que me pareció como una conclusión muy lógica, que así como existe esta mente eminentemente consciente, una mente intencional, también está la imaginación mecánica. Y esa imaginación mecánica hace posible que las personas se vayan a ese mundo de la fantasía e ingresen a los mundos infradimensionales y traigan también ese tipo de arte perverso, arte que solamente lo contemplan las mentes que están muy densificadas y que están solamente manejadas por por las dos mentes que ya estudiamos como la mente sensual y la mente intermedia. Ahora sí es fácil para mí explicarme por qué hay tanta creatividad negativa. Aunque para el mundo sea una creatividad extraordinaria, el que funden canciones musicales que no tienen que ver con la estabilidad de de una arritmia eminentemente desordenada y también con esas pinturas que no dicen absolutamente nada, sino que lo que simbolizan es las fuerzas negativas y perversas. Pero a diferencia de eso, tenemos la mente, perdón, la naturaleza desarrolla también la imaginación consciente. Y eso es lo que nos permite a nosotros que las gentes puedan crear muchas cosas, inventos nuevos, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense usted lo que dice aquí el maestro. Gracias a la poderosa facultad existe la percepción. Se forman las imágenes en el centro perceptivo del ser o centro perceptivo de las sensaciones. La imaginación creadora de la naturaleza ha dado origen a las múltiples formas existentes en todo lo que es. En tiempos de los hiperbóreos o de los lemures, no se usaba el intelecto, se usaba la imaginación. Entonces el ser humano era inocente y en maravilloso espectáculo el cosmos se reflejaba como en un lago cristalino sobre su imaginación. Era otro tipo de humanidad. Hoy causa dolor ver cómo las muchas gentes han perdido y ya hasta la misma imaginación, es decir, se ha degenerado espantosamente la facultad. Es posible desarrollar la imaginación
Esto nos llevaría más allá de la mente sensual. Esto nos llevaría a nosotros a pensar psicológicamente. Si el pensar psicológico puede abrirnos las puertas, vean ustedes lo interesante, de la mente interior. El pensar psicológico entonces ya no es el de usar la razón y la lógica. El pensar psicológico es una función superior que se maneja solamente con el proceso, esa parte es muy interesante, porque ya nosotros, si hacemos el ejercicio del pensar psicológico, tenemos primero que empezar a reconocer en nosotros el trabajo que debemos hacer a partir de un proceso que se llama pensar psicológico. Y ese pensar psicológico exige usar otras facultades, no la facultad del intelecto que está manejada por la razón y la lógica. El pensar psicológico debe estar dirigido específicamente con la imaginación consciente. Y esa imaginación consciente solo es posible que funcione en nosotros si somos capaces de salirnos del dominio de la mente sensual y de la mente intermedia. En otras palabras, de trabajar muy duro para eliminar la influencia del ego en todos nuestros, ya no diríamos conceptos, sino en nuestra expresión del pensar psicológico. Ya no es un pensamiento lógico, sino que es el pensamiento psicológico. Es el sentimiento psicológico, es la acción psicológica. Y esto para la academia se vuelve raro, porque para ellos hablar de un pensamiento psicológico es como querer poner a funcionar una máquina, y eso no es así. Lo que tenemos que buscar es los mecanismos que interiormente tengamos a disposición para poder ejercitarnos y salirnos de ese pensar lógico e introducirnos en el pensar psicológico. Miren ustedes qué interesante se vuelve este proceso cuando nosotros estamos analizando en forma, diríamos, racional, porque aquí nos toca usar la racionalidad y nos toca usar la lógica, porque si no usamos la racionalidad y la lógica, pues tampoco podemos desarrollar el proceso como tiene que ser. Así que sobre esa base es que nosotros debemos de trabajar en forma muy inclinada a dejar de lado ese suministro de datos que nos aportan los cinco sentidos, y que esos datos que nos aportan los cinco sentidos vienen directamente señalados por la lógica y la razón. La lógica y la razón vamos a tener que hacer el esfuerzo de no dejar que este aparato que pertenece al cerebro o a los cerebros lo siga manipulando los egos. Ahí es donde está el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Ya no dejarnos manejar de la charla interior, no dejarnos manejar de la canción psicológica, no dejarnos manejar del falso sentimiento, no dejarnos manejar de las falsas acciones que el ego propicia. Ahí está un trabajo psicológico a un nivel de una octava superior. Podríamos hablar de esto e incluso intervenir en una tercera cámara para definir esta parte. De manera que sobre estos aspectos que se están planteando aquí, vamos a seguir con ellos y vamos a hablar un poco más profundamente sobre esto en la próxima cátedra que seguramente tendremos en el próximo sábado. Así que los invito a todos a que nos sigan por nuestras redes de Cogniaf,
CONIAF es una institución que fue fundada desde el año de 1988 y esa institución, CONIAF, viene funcionando oficialmente con personería jurídica del Ministerio del Interior en Colombia desde el año 2006, que se nos concedió la personería jurídica especial 2080. Así que los invito a que sigamos adelante y mañana, muy especialmente, están cordialmente todos invitados a celebrar el triunfo del Maestro Jesús sobre uno de sus enemigos más terribles, que es el demonio de la mente. Por eso él entra en un borrico como símbolo de ese mundo de la mente, el pollino, como le llaman también en antiguos tiempos. Mañana tendremos entonces la misa conocida en la cultura católica cristiana tradicional como el Domingo de Ramos, y se le llama así porque celebraban los feligreses de esas épocas de la antigua Palestina que Jesús venía montado en ese borrico para hacerse sentir en las dos formas que él quería, que era que el pueblo entendiera que él venía como personaje especial a traer un mensaje, y por otro, que los que estaban más avanzados entendieran que él había dominado a ese burro, a ese asno de la mente. Así que están cordialmente invitados para todos. Una feliz tarde y paz inverencial.